Hola, hola, muy buenos días chicos y chicas. Entonces, hoy comenzamos con el capítulo 3, que es el que se refiere a lo que viene a ser listas enlazadas y cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a estar viendo hoy sobre todo son las listas con nexo simple, ¿ok? También vamos a ver listas con nexo doble, vamos a ver listas circulares, pero todo se va a basar en listas enlazadas, ¿ya? Eh, Hasta ahora, la estructura de datos básica que hemos utilizado cuando queremos guardar más de un elemento es el arreglo, ¿ya? Que la utilizamos a través de contenedores. Cuando nosotros tenemos un médico, un alumno, lo que sea, y queremos almacenar en lugar de uno, queremos almacenar muchos, utilizamos los arreglos, ¿cierto? Un arreglo de médico, un arreglo de alumno, lo que sea, ¿ya? Lo que sucede es que los arreglos tienen ciertos problemas y ciertas desventajas, ¿ya? Y hay algunos casos donde quizás podemos utilizar una estructura de datos un poquito mejor para nuestro caso de uso, ¿ya? Por ejemplo, eh, una desventaja que tiene un arreglo es la búsqueda, cuando el arreglo no está ordenado, la búsqueda es lenta. Es decir, tenemos que si tenemos un arreglo de números y queremos buscar el 5, tenemos que ir posición por posición preguntando si en esa posición está el 5. Si está, bueno, es que lo encontramos, pero eso es lento porque tenemos que pasar por casi todos los elementos, ¿ok? Y si el 5 no está, tenemos que pasar por todos preguntando, ¿ya? En un arreglo ordenado, la inserción es lenta. ¿Por qué la inserción es lenta en un arreglo ordenado? Porque tenemos que mantener el orden. Ya tenemos que buscar la posición donde queremos insertarlo y después a partir de ahí tenemos que correr todo hacia atrás. ¿Ok? Entonces, en ambos casos también la eliminación es lenta, ya sea el arreglo ordenado o no, la eliminación siempre va a ser lenta. En un arreglo ordenado la búsqueda no es lenta porque yo puedo hacer una cosa que se llama búsqueda binaria, ¿ya? Si el arreglo está ordenado, yo puedo decir, el elemento que está justo al medio del arreglo, ¿es menor o mayor que el que yo estoy buscando? Si es menor, entonces eso quiere decir que el elemento que estoy buscando esté en la segunda mitad del arreglo, ¿ok? Y así me voy decantando. Eso es como un juego que a veces les decían, piensa en un número del 1 al 100, ¿ya? Y después le decían, ¿el número es mayor que 50? Sí, es mayor que 50. Ah, ya, ¿es mayor que 75? No. Entonces como que uno va decantando entre las mitades, ¿ya? Es decir, cuando tú dices, ¿es mayor que 50 y te dicen que sí? Ya tú sabes que está en la segunda mitad. Y cuando dices que es menos que 75, entonces tú acotas entre 50 y 75. Y en cada iteración tú te vas deshaciendo de la mitad de los números. Sin embargo, cuando tú haces una búsqueda lineal, que buscas elemento por elemento, porque esta búsqueda binaria solamente lo puedo hacer cuando los elementos están ordenados. Pero si no están ordenados hay que ir elemento por elemento. ¿Ya? Y en ese caso, solamente inspeccionamos un elemento a la vez. No es como la búsqueda binaria que nos deshacemos de la mitad de los elementos de una. En esta nos estaríamos deshaciendo de los elementos uno por uno. ¿Ya? Y en un arreglo sin ordenar la inserción es rápida porque insertamos al final nomás. ¿Ya? Recuerden, si no nos interesa que esté ordenado, simplemente ponemos el elemento que queremos insertar al final y eso es súper rápido. La inserción es lenta en los ordenados. ¿Por qué? Porque tenemos que mantener el orden, tenemos que buscar la posición. Por ejemplo, si queremos insertar el 5 y mi arreglo está ordenado, tenemos que ver en qué posición debería ir el 5 y luego, a partir de esa posición, correr todos los elementos hacia la derecha y, insertar el 5 en esa posición donde debería ir. ¿Ya? Las listas con nexo se crearon para solucionar algunos de estos problemas. ¿Ya? Una lista con nexo no es más que una estructura, es decir, una manera de yo almacenar los datos. Un arreglo igual, ¿cierto? Un arreglo es una manera de almacenar los datos. Lo que almacena es todos los datos uno detrás del otro, ¿ya? Y cada dato está en una posición. Entonces, en ese arreglo, cuando yo digo quiero el dato que esté en la posición 5,
me devuelve el dato que está en la posición 5, porque son secuenciales y puede buscar y puede darme el arreglo que está en una posición de manera súper rápida. Ya, ahora las listas con nexos tienen otra filosofía. Tienen una filosofía de que yo voy a almacenar los datos de una manera enlazada. Yo no voy a poder acceder a una posición específica como en los arreglos que yo digo. Yo quiero el arreglo en la posición 10. En la lista enlazada no voy a poder ir a hacer eso. De poder hacerlo lo puedo hacer, pero no va a ser tan rápido como en el arreglo. En las listas enlazadas, si yo quiero buscar el elemento que está en la posición 10, voy a tener que ir primero al primer elemento, después al segundo, después al tercero, y así hasta llegar al décimo elemento. ¿Ya? Después vamos a ver por qué. Y luego de los arreglos, estas son las estructuras de datos más populares. ¿Ya? Los arreglos son los que más se utilizan porque son fáciles. Bueno, están ya en Java de por sí. Las listas enlazadas, por ahora, las vamos a implementar nosotros, pero después van a ver que en Java hay algo que se llama array like list, ¿ya? Que los like list son como las listas enlazadas, pero implementadas ya en la librería estándar de Java. Lo que nosotros vamos a implementarla desde cero para que ustedes vean cómo funciona este tipo de estructura. Y lo mismo que vimos de contenedores, que lo que hace por detrás es implementar, guardar un arreglo e implementar el insertar, el eliminar esos métodos. Ya eso igual está implementado en la librería estándar de Java y se llama ArrayList, ¿ok? Pero eso lo vamos a ver más adelante ya cómo podemos utilizar estas herramientas. Pero bueno, ya los contenedores ustedes vieron cómo se implementan, cómo se inserta, cómo se elimina. Y los contenedores básicamente están creados sobre arreglos, ¿ya? Es decir, cuando yo guardo los datos de manera interna, los guardo en arreglos. Otra manera de guardar los datos es las listas enlazadas y eso es lo que vamos a estar viendo cómo se hace. La ventaja es que la inserción es rápida, porque en una lista enlazada yo casi siempre quiero insertar al inicio o al final, ¿ya? Y como yo casi siempre quiero insertar al inicio o al final, no importa ir a un elemento del medio ni nada por el estilo, ¿ya? Yo simplemente inserto al final o al inicio y listo. Y lo mismo para eliminar, ¿ya? Estas listas enlazadas son muy utilizadas y eso lo van a ver más adelante ya en otras asignaturas, en estructura de datos específicamente eh, para implementar otras estructuras de datos ya que una es la, la cola, ¿ya? La cola o la fila también hay quien le llama, y el stack o la pila, ¿ya? Que básicamente son listas enlazadas, pero cumplen determinadas propiedades, ¿ya? Pero bueno, básicamente en una lista enlazada yo puedo insertar en el medio también sin ningún problema, pero la inserción y eliminación que son rápidas es la inserción al inicio y al final. Y casi siempre se va a insertar y eliminar al inicio y al final, porque las listas con nexo son para casos específicos, ¿ya? Y la búsqueda es lenta porque yo solamente cuando tengo una lista enlazada, imagínense, a ver, para que tengan idea de lo que es una lista enlazada, imagínense una fila de supermercado. Usted, el programador, imagínense que es el que está atendiendo en la caja, ¿ya? Y el que está atendiendo en la caja no tiene manera de atender al que está en la posición 20. Para atender al que está en la posición 20, primero tiene que atender el que está al principio, después el segundo, después el tercero, y así, y va atendiendo uno por uno. En las listas enlazadas pasa parecido a la cola del supermercado, ¿ok? Es decir, primero tú tienes que procesar el primer elemento, después te mueves al siguiente, te mueves al siguiente, te mueves al siguiente, y a partir de un elemento tú puedes ir al que está atrás de él, pero no puedes ir a un elemento aleatorio. Es decir, cuando tú tienes una lista enlazada, no puedes ir al décimo, al elemento número 20, no puedes hacer eso. Si quieres ir al elemento número 20, tú únicamente vas a tener acceso al primer elemento de la lista, que es al que se le va a llamar cabecera, ¿ya? O head. Y el elemento head de la lista, que es el primero, después tiene un enlace hacia el segundo, y el segundo tiene un enlace hacia el tercero, y el tercero tiene un enlace hacia el cuarto, así como si fuera una cadena. ¿Ok? Entonces, si yo quiero llegar al cuarto, yo no puedo decir quiero el cuarto elemento como hago en los arreglos. Tengo que decirle al primero, oye, dame el siguiente.
y al segundo decirle dame el siguiente, y al tercero decirle dame el siguiente, hasta que ya llegue al cuarto. ¿Ok? Porque cada elemento solamente tiene visibilidad hacia el que está después de él. Es parecido a las filas de la vida real, ¿no? Cuando ustedes están haciendo una fila, usted sabe quién va delante de usted, pero no sabe quién es el primero ni quién es el segundo, no tiene idea. Usted solamente sabe que Juan Pérez va delante de usted y Juan Pérez sabe quién va delante de él y eso permite conservar el orden de la lista. ¿Ok? Esta lista enlazada es algo parecido a eso. ¿Ya? Entonces, entrando un poco más en detalle, una lista enlazada, los datos se van a almacenar, se van a encapsular en una clase que le vamos a llamar nodo, ¿ya? Y esa clase nodo va a almacenar dos cosas. Recuerden que una clase puede almacenar varias propiedades. Las propiedades son las variables internas más que nada, ¿ya? Como mínimo va a tener dos variables internas, es decir, dos propiedades, que va a ser el dato en sí que va a guardar y un enlace al siguiente elemento, ¿ya? Este dato puede ser un entero, un float, puede ser un médico, puede ser un alumno, puede ser un profesor, lo que sea, ¿ya? La clase que yo quiera acá como dato. Y esto de acá abajo, que es el siguiente, estaría apuntando al nodo que va después de él. Ya, esto aquí sería de tipo nodo y lo que tendría sería una referencia al nodo siguiente. Cuando un nodo esté apuntando a null, es decir, cuando yo le pide el siguiente y el siguiente sea null, eso lo que quiere decir es que este es el último nodo de la lista. ¿Ya? Y fíjense que cuando yo tengo una estructura así, yo solamente necesito saber quién es el primero. Ya, en este caso necesito saber cuál es el valor de este nodo. Ya, y cuando tengo este nodo, si yo quiero iterar por la lista, yo le voy diciendo, dame el siguiente es null, no, lo proceso, es decir, lo sumo, le lo imprimo, lo que quiera. Dame el siguiente es null, no, entonces lo proceso, lo imprimo, o lo que sea. Dame el siguiente es null, sí es null, ya terminé. ¿Ok? Y así es como se iteraría en una lista enlazada con nexo simple. ¿Ok? Entonces, en la programación, en el código, quedaría algo como esto, ¿ya? La clase nodo sería una clase que las propiedades, una sería del tipo de dato. En este caso, estos nodos están guardando enteros, ¿ya? Y como estos nodos están guardando enteros, el dato es de tipo entero. Pero si estos nodos estuvieran guardando, fuera una lista enlazada de médicos o una lista enlazada de estudiantes, esto aquí fuera de tipo médico o de tipo estudiante. ¿Ok? Es decir, la variable dato, el tipo de la variable dato va a cambiar. ¿Ok? Y por lo general, aquí a la clase esta no se le llama solamente nodo, sino que se le llama nodo médico, nodo alumno, nodo entero o nodo int. Ya en dependencia se le pone como un apellido para saber ese nodo qué tipo de datos es el que está almacenando, ¿ya? Porque eventualmente puede almacenar cualquier tipo de datos. Y este de acá, que es el enlace al siguiente, siempre va a ser de tipo nodo. Bueno, si esto se llama nodo estudiante, aquí yo le pongo nodo estudiante. Esto es del tipo de la misma clase, ¿ok? ¿Por qué? Porque él está apuntando a otro nodo, a otra instancia de esta misma clase. Ya imagínense que este es la instancia del primer elemento. Dentro de él tiene aquí una variable que se llama siguiente y esa variable va a estar almacenando otra instancia de la misma clase. Y en caso de que sea esta la última instancia de la lista enlazada, esta variable va a valer null, ¿ya? Entonces, cuando llevamos al diagrama de clase, lo que es esto de las listas enlazadas, fíjense que eh, esto va a tener un entero y además va a tener un enlace hacia la propia clase. Esto es un nodo, esto también es un nodo, esto también es un nodo, ¿ya? Entonces yo estoy almacenando aquí un entero y un enlace hacia la propia clase, ¿ya? Entonces en el diagrama de clase, ¿cómo me quedaría eso? Aquí yo tengo una variable entero que se llama dato, que es privada, una variable de tipo nodo, que es privada, se llama siguiente, ¿ya? Y recuerden que cuando el tipo acá, ¿ya? El tipo de las variables internas no es un tipo básico de Java, como es el caso de nodo, que no es un tipo básico de Java. Los tipos básicos de Java
son entero, float, doble y long, ¿cierto? Y boolean también. Pero bueno, esos son los básicos. Si no es un tipo básico, entonces esta variable está enlazando a otra clase y entonces ese enlace se tiene que ver plasmado en el diagrama de clase. Es decir, si esto en vez de ser inDato fuera médico dato, entonces esto tendría que tener un enlace, ¿ya? Un enlace hacia una clase de tipo médico, ¿ok? Si esto fuera aquí de tipo médico. Ahora, como aquí yo tengo una referencia a la clase nodo, tengo que tener un enlace a la clase nodo, pero resulta ser que la clase nodo es ella misma. Por lo tanto, aquí tengo como un autoenlace. Es que una instancia de la clase nodo referencia a otra instancia de la clase nodo. ¿Ok? Entonces, cuando tengan listas enlazadas simples y lo definen en un diagrama de clase, van a tener que poner aquí el nodo, nodo estudiante, nodo alumno, lo que sea, y aquí autorreferenciarse a sí mismo porque aquí tienen una variable de tipo que se llama siguiente, que es de tipo nodo, ya que se está referenciando a una instancia de la misma clase, ya. Y en este caso, si este fuera de tipo estudiante, el dato, entonces tendrían que tener acá una flechita apuntando a la clase estudiante, ¿ok? Entonces, esto sería una lista enlazada. Entonces, una lista enlazada, yo voy a querer obtener un dato, voy a querer obtener siguiente, es decir, perdón, esta no es la clase lista enlazada, este es un nodo de la lista enlazada. Por lo tanto, en este nodo yo voy a querer obtener el dato del nodo, saber cuál es el siguiente y cambiar el siguiente, ¿ya? En este caso, el dato se puso de solo lectura, es decir, cuando ustedes creen el nodo no van a poder cambiar el dato. Si ustedes lo quieren hacer de lectura-escritura, bueno, lo pueden hacer. Aunque yo les recomiendo que cuando utilicen listas enlazadas, para que no se confundan demasiado, ya que el dato lo hagan de solo lectura y cuando quieran crear un un nodo con otro dato, lo que hacen es que crean un nuevo nodo, ¿ya? Y al constructor le pasarían ese dato. Bueno, en este caso aquí el constructor tiene que recibir un dato de tipo entero, ¿ok? Aquí en los parámetros, ¿ya? Igual que este aquí que dice set siguiente, aquí tiene que ser un dato de tipo entero para poder, no, perdón, set siguiente, un dato de tipo, tiene que pasarme un nodo de parámetro para poder guardarlo aquí en la variable siguiente, ¿ok? Entonces, esto, así es como yo defino un nodo en el diagrama de clase, ¿ya? Y si llevamos eso a la programación, ya llevamos esto, fíjense, inDato privado, private inDato, nodo siguiente privado, private nodo siguiente, ya aquí tenemos el aquí tenemos el constructor. Yo creo que el constructor sería más conveniente pasarle solamente el dato, ya sin esto aquí que dice nodo siguiente. Es decir, esto que dice nodo siguiente. A ver, dame un segundo. Esto que dice nodo siguiente. Esto acá se puede tachar, ¿cierto? Ah, es que es una imagen. Ya. Puedo hacerle algo. Eso ahí que dice nodo siguiente, sacarlo y dejar un solo parámetro que sea el dato, ¿ya? Y aquí donde dice siguiente, en vez de decirle igual a sí, ponerlo igual a null. ¿Ok? Ya, aquí en vez de ponerle igual a sí, ponerle igual a null. ¿Ya? Porque el usuario muchas veces cuando cree el nodo, muchas veces no tiene siguiente. ¿Ya? Entonces, incluso muchas veces lo que quiere hacer es crear el nodo con el dato nomás y después asignarle el siguiente a través de esta función que está aquí más abajo, ¿ya? Ahí le pueden asignar después el siguiente.
Entonces yo creo que una mejor práctica sería solamente pasar el dato, asignárselo a esta variable y aquí abajo decir siguiente igual a null. ¿Ya? Es decir, que cuando me creen una instancia de nodo, por defecto el siguiente sea null, ya que no se lo tenga que pedir al usuario. Y después el usuario, si le quiere dar un siguiente, bueno, que utilice esta función de acá abajo. ¿Ok? Entonces aquí tengo el getDato, que lo que hace es me retorna el dato, el getSiguiente, que me devuelve el siguiente. Perdón, insertar el siguiente sería esta de acá, ¿ya? Y setSiguiente, que sería siguiente igual a el nodo que me pase por parámetro aquí en siguiente, ¿ok? Este siguiente tiene que ser con minúsculas, recuerden que las variables, la minúscula y mayúscula importan en Java, ¿ok? No es que se salta y dice, ya, este siguiente es con mayúscula, ya voy a asumir que es este. No, Java no hace eso. Entonces aquí tienen que ponerlo con minúscula, un pequeñito error. Ya, pero bueno, esto es la clase nodo. La clase nodo casi nunca va a variar, ¿ya? Lo único que va a variar es, por ejemplo, si yo tengo un nodo de estudiantes, esto de acá va a ser un estudiante, ¿ok? Si yo tengo un nodo de profesores, esto aquí va a ser un profesor, ¿ya? Un nodo de, qué sé yo, de jugador, ¿ya? Este aquí va a ser un jugador, ¿ya? En dependencia de lo que quieran guardar en esta lista enlazada. Entonces, consideraciones. Aquí yo tengo solamente el nodo. Entonces ahora quiero ver la lista enlazada. ¿Qué es lo que tengo que almacenar? Primero, ya si yo tengo almacenado todos los nodos, yo debo contar con una referencia al primer elemento de la lista. ¿Cierto? Es decir, a partir de cada nodo yo puedo llegar al siguiente. Pero tengo que tener una referencia al primero para empezar a iterar por la lista. Si no tengo referencia al primero, entonces, ¿cómo sé dónde empieza la lista? ¿Cómo sé cuál es el primero que me va a llevar al siguiente? Entonces, yo en algún lugar tengo que almacenar una referencia al primer elemento de esa lista enlazada. ¿Ok? Y entonces ese primer elemento de la lista enlazada me va a llevar al segundo elemento y el segundo me va a llevar al tercero y así sucesivamente hasta que llegue al último, que el siguiente va a ser null, entonces ya sé que llegué al final de la lista. ¿Ok? Pero cada elemento me lleva al siguiente, pero ¿quién me lleva al primero? Nadie, por lo tanto yo tengo que tener el primero almacenado en una referencia. ¿Ok? Cada elemento de la lista contiene una referencia al siguiente elemento, eso lo hablamos, y el último elemento de la lista tiene una referencia nula, es decir, esta variable de aquí va a valer null. Ya, siguiente, cuando ustedes pueden compararla con null y si es igual a null quiere decir que este nodo es el último de la lista. Si el siguiente no es igual a null, eso quiere decir que el siguiente nodo, que tiene otro siguiente, que viene alguien después de él. ¿Ya? Y cada elemento de la lista debe contener al menos, ¿ya? Estas son palabras que ustedes deben manejar, al menos, a lo sumo, ¿ya? Al menos quiere decir que como mínimo, ¿ya? Y a lo sumo quiere decir como máximo, ¿ya? Es como lenguaje matemático que deberían ustedes manejar. Entonces, al menos es como mínimo tiene que tener dos campos, ¿ya? Un campo es la información, porque una lista enlazada yo la tengo para almacenar algo, no la tengo porque sí nomás. Entonces, un campo es para guardar la información y otro campo es para almacenar el siguiente, es decir, el siguiente dato. Si yo en el nodo, además de guardar el dato y el siguiente, quiero almacenar otra cosa, o cada nodo va a guardar más de un dato, no sé, no sé qué caso sería. A lo mejor no sé, a lo mejor además de tener el dato quieren guardar la posición, ¿ok? O quieren guardar un booleano eh, haciendo ver determinada cosa. Ahí pueden agregarle más campos si ustedes quieren, ¿ok? Pero como mínimo tienen que estar estos dos campos. Ya, estos dos campos no pueden faltar. Si ustedes le quieren agregar más, ya eso es cosa suya, en dependencia de lo que les pide el problema, quizás puede tener sentido que le agreguen algún otro campo. ¿Ok? Pero como mínimo, al menos tiene que tener estos dos campos. ¿Ok? Entonces, en una lista con nexo, la única manera de encontrar un elemento en particular es buscándolo a través de la cadena de elementos.
Pero es lo que yo le comentaba antes, que en un arreglo, ¿ya? En un arreglo, acá yo puedo decir, dame el elemento que esté en la posición 4, pum, y el arreglo me da este elemento así de una nomás. Dame el elemento que esté en la posición 20, pum, y el arreglo me da el que esté en la posición 20. Ahora, si esto es una lista enlazada, lo que va a pasar es que yo tengo solamente almacenado una referencia al primer elemento. Y entonces yo voy a decir, tú eres el primer elemento, ¿no? Dame el siguiente. Y ya yo sé que este es el segundo. Dame el siguiente, yo sé que este es el tercero. Dame el siguiente, yo sé que este es el cuarto. Dame el siguiente, yo sé que este es el quinto. Entonces, así yo puedo llegar al quinto elemento. Si quiero llegar al elemento 40, tengo que hacer lo mismo, seguir iterando por 40 elementos. ¿Ok? Es decir, hacer como un while y moverme por el siguiente, llevar como un contador en el while de en qué posición ando y hacer un moverme al siguiente, al siguiente, al siguiente, aumentando la posición siempre. ¿Ya? Y si la posición es igual a 40 o igual a la posición que estoy buscando, entonces quiere decir que el nodo actual es el que estoy buscando. ¿Ok? Lo que ahí tengo que tener cuidado porque cuando me mueva al siguiente, si es null, ya no puedo seguir. Si es null, simplemente salgo del while y digo, no encontré el elemento. ¿Ya? Ok. Y otra cosa importante es esto que dice acá abajo, que un arreglo posee almacenamiento secuencial, es decir, que todos los elementos están uno detrás de otro. Cuando yo guardo 100 elementos en el arreglo, en la memoria RAM, esos 100 elementos van a estar uno atrás del otro. Por eso es que al arreglo le es tan fácil ir a la posición 20 del arreglo, porque el arreglo dice, ok, cada elemento como es un entero, yo sé que se lleva 64 bits, en caso de que su sistema operativo sea de 64 bits, yo sé que se lleva 64 bits o 8 bytes, por lo tanto, si tú quieres ir al elemento que esté en la posición 20, yo multiplico 20 por 8 y esa es la cantidad de bytes que tengo que desplazarme en el arreglo, ¿ya? La cantidad de bytes que tengo que desplazarme en la memoria RAM, ¿ok? Lo que pasa con las listas con nexo es que el almacenamiento no es secuencial. Cuando yo creo un nodo, el nodo se puede estar creando en cualquier lugar de la memoria RAM. No tiene por qué estar después del nodo anterior. Yo puedo haber creado un millón de cosas de variables y luego crear un nuevo nodo y entonces lo que hago es que el nodo anterior lo enlazo con este, pero lo enlazo a través de un enlace virtual que estoy definiendo yo en la clase. ¿Ok? Es decir, no estoy diciendo que es secuencial ni nada, sino que si yo quiero llegar a él, yo tengo que moverme por ese enlace y ese enlace me va a decir en qué posición de la memoria está. Pero puede estar uno al principio de la memoria, otro al final de la memoria, y entonces este tiene una referencia al que está al final de la memoria, ¿cierto? Entonces yo le digo a este, dame el siguiente, pum, y me da esta posición de memoria que es la última. ¿Ok? Entonces, en una lista enlazada se pueden hacer casi las mismas operaciones que un contenedor. Lo único que varía es el orden. ¿Ok? El orden, a ver, el orden, no el orden de qué va primero y qué va después, sino el orden yo me refiero a la complejidad algorítmica. Ya, por ejemplo, si yo quiero insertar algo en un arreglo, si yo lo quiero insertar al final, no importa, yo lo inserto al final y no tiene ningún coste. Pero si yo lo quiero insertar al principio, fíjense que todos los elementos del arreglo yo tengo que correrlo un lugar hacia la derecha y luego el elemento que quiero lo tengo que insertar al principio. Entonces es más costoso porque tengo que hacer n operaciones, una por cada elemento que voy a correr hacia la derecha. ¿Ok? Por eso es que se dice que es más costoso. Entonces el costo ahí de insertar al inicio en una lista enlazada sería mucho más rápido, porque yo le digo creo el nodo y le digo al nodo este, mira, el siguiente tuyo va a ser el primero de la lista, ¿ya? Y entonces ahora el que yo voy a estar referenciando va a ser el nuevo nodo. Y lo que hice fue dos operaciones. No tuve que correr todos los nodos hacia el final ni nada por el estilo. ¿Ok? Entonces, insertar al final o al inicio de una lista enlazada es súper rápido. Ya, insertar un ítem al comienzo, iterar a través de la lista para desplegar su contenido, eso también se puede hacer, pero es igual de costoso que un arreglo, ¿ok? Es decir, tengo que ir elemento por elemento. Buscar en la lista el ítem con una clave dada. Aquí, en esto, fíjense que no importa si está ordenado o no está ordenado. En el arreglo, si estaba ordenado, era súper rápido, ¿cierto? Porque hacíamos una búsqueda binaria.
Pero aquí, aunque esté ordenado, yo no puedo hacer la búsqueda binaria, porque para hacer la búsqueda binaria, yo tengo que ir a la mitad del arreglo y decir, ¿estás en la segunda mitad o en la tercera? En la segunda mitad o en la tercera, no. En la segunda mitad o en la primera mitad. ¿Ok? Entonces, en base a donde estés, yo me te busco en la mitad que sea. ¿Ok? Ahora, el problema con las listas enlazadas es que yo no puedo venir y decirle, dame el elemento que esté en la mitad para compararlo. Porque la lista enlazada no sabe quién está en la mitad, la lista enlazada solamente sabe quién es el primero. Y si yo quiero ir al que está en la mitad, tengo que ir uno a uno. ¿Ok? Entonces, esto de buscar es como si fuera un arreglo no ordenado. Tenemos que ir por todos los elementos. Y eliminar un ítem depende. Bueno, en este caso, que es una clave dada, yo tengo que buscar el ítem, igual tengo que ir por todos los elementos. Y ya eliminarlo, ahí sí es un poco menos costoso porque yo lo único que hago es que actualizo los enlaces. Es decir, el enlace siguiente es lo único que voy a actualizar, no voy a actualizar más nada. Entonces, pero la búsqueda igual va a ser lenta. En un arreglo, recuerden que cuando yo quiero eliminar, yo tengo que buscar el elemento y luego todos los elementos que están después de él tienen que moverse hacia la izquierda, ¿ya? Para ir eliminando ese elemento que yo quería sacar. En este caso no, en este caso yo lo busco y no tengo que mover a nadie hacia la izquierda, simplemente actualizo el enlace, ¿ya? Y si quiero eliminar al inicio o al final, más rápido todavía, no tengo que buscar el elemento, ¿ya? Es decir, eliminar al inicio o al final es súper rápido en las listas enlazadas. Precisamente por eso es que para implementar lo que son las pilas y las colas, ya que son dos estructuras de datos muy utilizadas, para esas dos cosas se ocupan las listas enlazadas precisamente por eso, porque la fila y la cola siempre va a estar insertando al inicio o al final. Ya nunca va a insertar en el medio, nunca va a eliminar del medio. En una cola, en una pila, cuando ustedes quieren eliminar, siempre se va a eliminar el último elemento que usted agregó. Ya, es decir, van a estar eliminando al final. Y en una fila, ya, cuando ustedes eliminen un elemento, siempre se va a estar eliminando el primero. Entonces, para ese tipo de herramienta, para ese tipo de estructura de datos, es súper conveniente esto acá. Las listas enlazadas, porque están muy optimizadas para insertar y eliminar del inicio y del final. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, esto es, digamos que una lista enlazada, que la clase lista, ya nosotros vimos la clase nodo, la clase lista todavía no la hemos visto. Pero la clase nodo es la que tiene el dato y la referencia. Y la clase lista solamente va a tener un enlace hacia el primer nodo. No va a saber quién es el último, quién es el del medio, nada. No es como un contenedor, que el contenedor sabe quiénes son todos sus datos. La lista enlazada no, la lista enlazada solamente sabe quién es el primer dato. ¿Ok? Entonces, luego el primer dato va al siguiente, va al siguiente, va al siguiente. Entonces, imagínense que aquí yo quiero insertar un dato al principio. ¿Ya? Aquí está el código que se utilizaría. Yo tengo que crear el nuevo dato, ¿ya? Este es NN, nuevo nodo, ¿ya? El nuevo nodo. Imagínense que yo quiero insertar el 13. Entonces creo una instancia de la clase nodo con el dato 13, ¿ya? Y luego esa instancia de nodo, aquí fíjense que estaría apuntando a null, ¿ya? Entonces yo le digo, a ese nodo le digo, esa instancia va a ser NN, la variable NN. nn.setNext, ya, es decir, el siguiente. A ver, de hecho, firstGetNext, esto te daría el segundo, parece. Claro, aquí sería, si yo le digo a este nodo, tu siguiente va a ser el primero punto getNext, eso te va a dar no el primero, sino el segundo. Entonces esto no es así, esto es setNext y aquí se le va a first, ¿ok? Y luego se actualiza first y se dice first es igual a este nodo. Entonces ahí lo que se estaría haciendo es diciéndole a este, tu siguiente va a ser el primero, ¿ya? Y fíjense que en primera instancia aquí el primero va a estar apuntando, es decir, esta variable va a estar apuntando acá. Por lo tanto, cuando yo le diga esto que su siguiente es first, ya lo que va a hacer es apuntar acá.
y después le digo a esta variable first, mira, ya tú no vas a apuntar más a este nodo, ahora vas a apuntar a este otro, ¿ya? Y así se inserta al inicio de una lista de nexo simple, ¿ok? Así se inserta al inicio. Si yo voy a insertar al final, yo lo que le digo es al último nodo, mira, tú vas a estar apuntando a este nodo y a este nodo ya simplemente se queda apuntando a null, ¿ok? Entonces cuando yo inserto, lo que va a pasar es que eh, voy a tener solamente que actualizar los enlaces, ¿ya? Es decir, los enlaces estos de quién es el siguiente, quién es el anterior. Si quiero insertar aquí en el medio, igual tengo que actualizar el enlace de este, porque ya el siguiente no va a ser este, sino el nuevo nodo, y el nuevo nodo del siguiente va a ser este, ¿ya? Pero eso es lo que se hace básicamente, solamente se actualizan enlaces, ¿ya? Ahora, si quiero eliminar, lo que yo hago es este enlace que está apuntando al primero, si yo quiero eliminar el primero, simplemente digo, ya tú no apuntes a este, ahora apunta a este de acá, ¿ya? Y ahí hay algo de lo que tenemos que hablar, porque si yo digo a este first, mira, apunta a este de acá, ustedes lo que pensarán es que el 20 este se queda aquí solito, sin nadie que lo apunte y apuntando al 12, ¿cierto? Es decir, es lo que uno se imaginaría. Pero el tema es que Java por detrás tiene una cosa que se llama Garbage Collector, ¿ya? O recolector de basura, ¿ya? Y el Garbage Collector lo que está haciendo es un proceso que está corriendo en su computador todo el rato, ¿ya? Cuando ustedes están ejecutando un programa de Java. Este proceso está corriendo todo el rato y lo que está viendo es que no haya ninguna variable que nadie lo esté referenciando. Si hay una instancia que nadie la está referenciando, simplemente la elimina de la memoria RAM. Entonces, fíjense que cuando ustedes dicen acá, el first ya no va a ser esta, ahora el first va a ser este de acá. Es decir, esta línea de código que dice first es igual a first.getNext. ¿Ok? Fíjense que ahí lo que estoy diciendo es, first es igual a first.getNext. GetNext es este. Ya me va a devolver este nodo, que es el siguiente. Y entonces ahora yo digo first es igual a ese siguiente. Fíjense que ya first no está apuntando acá. ¿Qué quiere decir esto? Que a este ya nadie lo va a estar apuntando. Después que yo actualice estos enlaces, a este de acá nadie lo va a estar apuntando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando pase el Garbage Collector, eliminando referencias que sobran, me va a eliminar esta referencia de acá de manera automática. Por lo tanto, aquí cuando yo quiero eliminar, de lo único que tengo que preocuparme es de actualizar los enlaces, ¿ok? Como es el caso de acá abajo, que estoy solamente actualizando enlaces, ¿ya? Entonces, si yo quiero avanzar en la lista, yo tengo que tener una variable, ¿ya? De tipo nodo, que en este caso se puede llamar current. Current en español viene siendo como actual, ¿ya? Es decir, el elemento actual. Current es un nombre de variable que se utiliza mucho cuando yo quiero referirme, estoy iterando sobre una lista o algo así y me quiero referir al elemento actual, es decir, current. Ok, entonces, si yo quiero iterar, yo creo una variable de tipo current y si quiero la proceso, ¿ya? Porque digo, current es igual a first, ¿ya? Proceso el first y después que termino de procesarlo le digo current es igual a current get next, ¿ya? Y eso lo que va a hacer es que se va a mover al siguiente, ¿ya? Lo proceso y después current igual a current get next, ¿ya? Mientras current sea distinto de null, yo lo proceso current y después abajo, imagínense un while que ustedes dicen, mientras current diferente de null, proceso a current puede ser imprimir el dato de current, sumarlo a un acumulador, lo que quieran lo que sea que quieran hacer, ¿ya? Y luego al final del while dicen current es igual a current get next, ¿ya? Y entonces la primera vez, fíjense que si ustedes estaban apuntando aquí al principio y dicen current es igual a current get next, ahora current va a estar apuntando a este nuevo, ¿ya? Porque get next, recuerden que devuelvo un nodo que va a ser este nodo y ese nuevo nodo se lo estoy asignando a current. Por lo tanto, en realidad lo que me estoy haciendo es moviendo hacia acá, ¿ya? Si vuelvo a ejecutar la misma línea de código, current igual a current get next, lo que va a pasar es que este puntero se va a mover hacia acá. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hablar de esto. Ya vimos cómo
se implementa la clase nodo. Ahora vamos a ver cómo se implementa la clase lista enlazada. ¿Ok? Que la lista enlazada en sí es la que va a implementar el buscar, el insertar, el eliminar. Esta clase nodo lo único que va a estar haciendo es almacenando datos y llevando el control de quién es el siguiente. Pero la lista esta es la que va a definir el método de insertar, eliminar y todo lo demás. Y por supuesto tiene que tener una referencia al primer nodo, como se ve acá. ¿Ok? En un diagrama de clase, cuando yo tengo una lista enlazada, básicamente lo que voy a tener es algo como esto. Voy a tener la lista enlazada que tiene una referencia al primer nodo, ¿ya? Y además tiene un constructor. Por lo general este constructor es vacío, ¿ya? Y yo puedo insertar al principio, puedo buscar, encontrar es lo mismo que buscar, o puedo eliminar al principio, al final, lo que quiera, insertar al principio, al final, o insertar dada determinada clave, ¿ok? Y buscar dónde insertar y eliminar también buscando un ID, pueden hacerlo también, es decir, si yo quiero eliminar el dato 5, aquí pueden implementar también un método. Estos son 3 ejemplos de métodos, pero en realidad esto es como los contenedores. Y ustedes aquí van a definir los métodos que ustedes necesiten. Si en esta lista enlazada ustedes no necesitan eliminar, bueno, no definen el método de eliminar. Si necesitan solamente insertar y buscar, bueno, listo. Implementan esos 2 métodos y ya. Si necesitan implementar otros métodos que hagan otra cosa, no sé, eliminar al inicio, eliminar al final, entonces lo pueden ir agregando acá. En dependencia de los métodos que necesiten, son los que van a poner acá en el diagrama de clase, ¿ya? Pero esta estructura siempre va a ser la misma. Aquí voy a tener una variable de tipo nodo, por lo tanto tengo que tener una referencia hacia un nodo. ¿Ya? Aquí tengo una variable de tipo entero y aquí tengo una variable de tipo nodo, por lo tanto tengo que tener una referencia hacia un nodo. Por eso es que tengo una autorreferencia. Generalmente, cuando ustedes ocupen estos nodos, aquí lo que van a estar guardando son datos de tipo definidos por ustedes. Ya de tipos definidos por ustedes, como puede ser médico, estudiante. Entonces, si yo tengo aquí un dato de tipo médico, esta clase nodo además tiene que estar apuntando a la clase médico. ¿Ok? Entonces, veamos esto en un ejemplo. Ya, veamos esto en un ejemplo y ya les va a quedar bien claro. En este ejemplo vamos a hacer el modelo del dominio, los contratos, diagrama de clase, para que ustedes vean en el diagrama de clase cómo incorporamos este concepto de lista enlazada. ¿Ok? Y vamos a ver también el tema de la implementación para que ustedes vean cómo se implementa esa lista enlazada ya en Java. Cómo se implementa esto en Java. A ver, este ejercicio está en el capítulo 3. El capítulo 3 yo se los subí a ustedes. Está en el Educa, de hecho tiene todos los capítulos. El capítulo 1 es la introducción, que es como el desarrollo de software, esas cosas. El capítulo 2 es la programación orientada a objeto en sí. Y el capítulo 3 es este tema de las colecciones, que ahí vamos a ver listas con nexo simple, listas con nexo doble, y lo que estamos viendo es listas con nexo simple. Recuerden que en las clases lo que hacemos es resumir lo que aparece acá en los capítulos. Entonces yo les recomendaría a ustedes siempre que lean los capítulos, ¿ya? Porque en los capítulos se van a encontrar lo mismo que vimos en las clases, de manera resumida, puede ser como notas de clase, ¿ya? Y además van a tener ejercicios de ejemplo. Ok, aquí van a tener muchas cosas que quizás no vimos en clase. Si se fijan, esto es lo mismo que está en las diapositivas. Ok, lo mismo que está en las diapositivas es como una manera, como unas notas. Podrían verlo como que no tienen que tomar nota en clase, estas son las notas y ya están subidas a la plataforma. Ok, entonces en la página 10 tenemos este ejercicio. Hay otro ejemplo anterior, ya, pero este ejemplo no lo vamos a ver. Si ustedes quieren, después lo ven. Ya con el que vamos a estar trabajando es este. Vamos a decir que yo tengo un médico que tiene asociado un root, que es un string, y un nombre. Es decir, ahí me están dando cuál es, cuál es un concepto y cuáles son los campos de ese concepto, el nombre y el root. ¿Ok?
Se desea crear una lista con un único nexo que contenga, bueno, ahí único nexo, ahí me están diciendo que es una lista enlazada, ¿ok? Que contenga todos los médicos. Los datos que se leen desde pantalla, donde viene el root y los datos se leen desde pantalla, donde viene el root y el nombre del médico, ¿ok? Y el final de los datos va a ser cuando el root valga 111. Es decir, yo le voy a pedir al usuario un root siempre para agregárselo al médico, y si el usuario me dice que el root es 111, yo voy a asumir que eso quiere decir que el usuario quiere salir del sistema, ¿ok? Y entonces, una vez ingresados los datos, entonces un contrato va a ser ingresar los datos, ya una vez ingresados los datos, por lo tanto yo tengo que poder ingresar los datos. Se pide desplegar el nombre de los médicos. Entonces pensemos un poquito, para ingresar los datos, esta lista enlazada va a tener que definir el método insertar, ¿ok? Podemos hacer insertar al inicio, ¿ya? Y desplegar simplemente es moverse uno por uno los métodos, los valores, ¿ya? De esa lista enlazada. Entonces, ya no necesitamos un buscar ni nada, simplemente iteramos. El modelo del dominio es re sencillo, tengo un solo concepto, ¿ya? Y ese concepto no se relaciona con nada, el médico no se relaciona con sala, ni con hospital, ni nada. Entonces el modelo del dominio es básicamente esto, médico, root y nombre, ¿ya? Y listo, no hay más nada en el modelo del dominio. Contrato, ingresar médico, ¿ya? Porque tengo que ser capaz de ingresar un médico. Aquí está la descripción. Precondiciones no tiene ninguna, yo simplemente ingreso al médico, y la poscondición es que el médico esté ingresado, porque ese ingresar datos me cambia el estado interno del sistema. Recuerden que el estado interno del sistema es cuando yo agrego un dato, elimino un dato, le cambio el valor a algún dato, actualizo algún enlace, alguna cosa, ¿ya? Entonces en ese caso tiene poscondición. Aquí tiene una poscondición que es que se ingresó, el médico quede ingresado. Ok, entonces lo otro que tengo que hacer es desplegar el nombre de los médicos. Eso es un segundo contrato. Entonces aquí le ponen dos ejemplos. Ustedes pueden definirlo cualquiera de estos dos. ¿Ya? Obtener médicos, que lo que hace es obtener todos los médicos, es decir, devuelve una lista enlazada de médicos. Y lo otro que pueden hacer es obtener los datos de todos los médicos, que lo que va a hacer es devolver un string donde aparece los datos de todos los médicos, y simplemente lo que tienen que hacer es imprimir el string. En este caso, si les devuelve la lista enlazada de los médicos, van a tener que iterar e imprimir cada uno de los datos. En este caso no, en este caso ya le dan todos los datos en un string, entonces lo único que tienen que hacer es imprimir el string. Ustedes deciden, si lo hacen así, implementar la parte de imprimir tiene que ser afuera, ¿ya? Y si lo hacen así, implementar la parte de iterar por la lista tiene que ser dentro de la clase lista de médicos, ¿ya? Pero estas son dos opciones. O devuelvo la lista enlazada o devuelvo simplemente el string con todos los datos, ¿ya? Son dos opciones. El diagrama de clase. El diagrama de clase tenemos el médico, ¿ya? Esto que dice diagrama de clase del dominio de la aplicación es lo mismo que el diagrama de clase, pero sin la interfase, ¿ok? Pero es lo mismo. Entonces por eso es que nunca se les pide esto, porque cuando se les pide el diagrama de clase y no de clase del dominio, cuando se les pide el diagrama de clase, se les está pidiendo también lo que es la interfase, y entonces esta parte va a ser igual, así que ¿para qué vamos a hacer que la escriban dos veces? Ya, pero bueno, básicamente esto es la parte interna del sistema sin incluir la interfase. ¿Ya? Entonces la parte interna aquí ya empezamos a darle más significado al concepto médico, es decir, decimos que este root va a ser de tipo privado y string, nombre de tipo string y privado, ¿ya? Y aquí definimos el constructor, los get y los set, ¿ya? En este caso también se va a sobreescribir esto string porque aquí me dicen desplegar el nombre de los médicos, ¿ok? Por lo tanto, me va a ser conveniente cuando yo diga imprimir el médico M, ya, que se imprima el nombre de ese médico,
¿ok? Entonces, como yo quiero imprimir esta clase, tiene sentido que yo sobrescriba el método toString, ¿ok? El método toString se sobrescribe en caso de que yo quiera imprimir esto, porque si yo no sobrescribo toString y ustedes imprimen una instancia de lo que sea, lo que les va a imprimir es una cosa rara y que va a decir el objeto este está en la posición tanto de memoria. Pero cuando ustedes quieren que imprima algo customizado por ustedes, es decir, por ejemplo, si ustedes imprimen M y quieren que se imprime el nombre del médico, entonces tienen que actualizar el toString de la clase médico, ¿ok? En este caso, en el diagrama de clase se puso el toString porque lo vamos a sobreescribir, ¿ya? Y este es el nodo médico. Esto es lo que habíamos visto en la clase nodo. Fíjense que es justamente lo mismo, ¿ya? Es decir, tengo médico, que es el dato, tengo nodo médico, que es el siguiente, que fíjense que esto es el mismo tipo de la clase esta, porque es el siguiente, y por eso es que está esta referencia a sí mismo. Ok, entonces aquí tengo el constructor, este dato tengo solamente definido el get, y este next tengo definido el get y el set. Ok, y aquí tengo la lista médicos, ¿ya? La lista médicos, primero tengo que tener una referencia al primer nodo, ya recuerden, una lista enlazada con nexo simple, tiene que tener enlace al primer nodo, ya, y luego tengo el constructor, que es para crear la instancia de esa lista, e insertar, ya, porque yo tengo que ser capaz de insertar un médico, ya, y ahora como me dice obtener médico, yo tengo que ser capaz de imprimir la lista de médicos, por lo tanto, aquí yo le pongo un toString, ya, para poder imprimir esa lista de médicos sin problema. Ok, entonces en el diagrama de clase tengo que poner también la interfase, que la interfase no es nada más que se define parecido a las clases, se le da un nombre, en este caso se le pone el sistema médico, y aquí se le tiene que poner interfase. Es como en las clases cuando son abstractas, que aquí se le pone abstracto, aquí a las interfaces se le pone interfase para definir de que eso no es una clase normal y corriente, sino que es una interfase. ¿Ok? Y tengo que tener dos contratos, el ingresar y el obtener. Si ustedes quieren devolver la lista de médicos, implementan este. Y si lo que quieren hacer es devolver los datos de los médicos, implementan este. ¿Ya? Eh, esto tendría sentido hacerlo si ustedes con la lista de médicos quieren hacer algo después. Ya no solamente quieren imprimir los datos, sino que quieren imprimirlos, pero quieren también ver cuántos médicos hay mayores de 50 años, quieren hacer otras cosas con esos médicos. ¿Ya? Pero si ustedes simplemente quieren imprimir, yo creo que tiene más sentido implementar este, ¿ya? Porque me va a dar simplemente ya el string y yo lo imprimo y listo, me quito eso de encima. No tengo que estar iterando ni nada por el estilo, ¿ok? Pero bueno, esa es en dependencia de lo que ustedes necesiten. Aquí sí es uno de estos dos, no son los dos a la vez, porque uno de estos dos ya le va a dar solución al contrato que definieron arriba, ¿ya? Y entonces el sistema IMPL, médicos IMPL, lo que hace es que implementa esta interfase de acá. Ok, entonces eso se hace así con implement, así discontinuo acá. Y aquí se pone implement. Y tengo que almacenar para poder implementar cada uno de estos métodos. Tengo que tener acceso a la lista de médicos, ¿cierto? Porque yo no puedo ingresar un médico si no tengo acceso a la lista de médicos. Por lo tanto, el sistema médicos IPL tiene que tener acceso a lista de médicos, ¿ya? Aquí no se le ponen los métodos porque cuando yo pongo implements es parecido a la herencia, ¿ya? Es decir, todos estos métodos que yo definí acá en la interfaz, eh, la clase que implemente esa interfaz los va a incorporar también, ¿ya? De manera implícita. Es decir, sin que yo se lo diga, él ya lo va a incorporar. Lo que sí voy a tener que hacer es que en el código, aquí solamente los voy a definir, ¿ya? Y acá los voy a implementar. Entonces vamos al código para que les quede un poco claro. A ver, la clase médico, esto es lo que hablábamos ayer del package, ¿ok?
Aquí el package cl.cn. Ingeniería. Ya, punto programación avanzada, punto sistema médico, ya que es el sistema que están implementando, punto dominio, porque aquí van a guardar solamente las cosas que están almacenando datos. Eso es un buen sistema de package, ya guardar las cosas que tienen datos en sí, guardarlos en el paquete de dominio, y las cosas que tienen lógica, guardarlos en el paquete lógica. Ok, entonces, esta es una clase que lo único que está haciendo es almacenando datos, ya el root del médico, el nombre del médico, aquí está el constructor, me tienen que pasar el root y el nombre, y yo aquí, recuerden que el this, cuando yo hago this punto, el this punto puede acceder a las cosas internas de la clase, por lo tanto cuando yo hago this.root se está refiriendo a este root, y cuando le hago sin el this se refiere a este de acá, ¿ya? Entonces this.root es igual a este root y this.nombre es igual a este nombre, ¿ya? Public string get root, a mí me gusta aquí en vez de ponerle root solamente ponerle this.root, siempre, ¿ya? Para yo, a ver, como esto no tiene ningún parámetro que se llame root, él va a saber que cuando yo le pongo root aquí, me estoy refiriendo a este, ¿ya? Pero para evitar confusión a mí me gusta poner de forma explícita this.root acá, ¿ok? Aunque no me entre en contradicción con nadie. Aquí sí tengo que ponerlo de manera obligatoria, porque si no lo pongo, y yo pongo root es igual a root, me estoy refiriendo a este de acá. ¿Ok? Entonces, para que Java sepa de que me estoy refiriendo al root interno de la clase, tengo que poner this.root. ¿Ya? Entonces, el root interno de la clase es igual al que me están pasando por parámetro. ¿Ok? El get nombre, el set nombre y el toString. ¿Ya? El override, a ver, aunque no ponga el override, igual va a funcionar, ¿ya? Pero el override es una buena práctica para que se sepa en el código de que ustedes están sobreescribiendo, de que este método pertenece de alguna manera a una clase padre, ¿ya? Y ustedes lo están sobreescribiendo. El método toString es un método que pertenece a la clase Object. Y recuerden que cuando una clase no hereda de nadie, como es el caso de médico, que no está heredando de nadie porque no dice extend por ningún lado, ¿ya? Cuando hay una clase que no hereda de nadie, entonces Java por defecto pone que hereda de Object, ¿ya? Entonces Object es como, podríamos decir que el progenitor de todas las demás clases de Java, ¿ok? Entonces toString, cuando ustedes ven la clase Object de Java, tiene implementado el toString. Entonces aquí lo que estoy diciendo es override, porque este método aparece en una de mis clases ascendientes, es decir, en una de mis superclases, ¿ya? Entonces devuelvo un string. Y entonces acá lo que tengo que hacer es devolver el string que va a representar a ese método, a ese médico. ¿Ok? En este caso, imagínense que el root... A ver, denme un segundo para hacer algo. Estoy abriendo el Notepad++. Ya. Imagínense acá, miren. Ya, esto me va a devolver un string, ¿cierto? Es decir, esto es un string, una cadena de caracteres. Ok, entonces vamos a ir paso por paso. Cuando yo tengo un más entre dos strings, es decir, cuando yo tengo hola más espacio más. Cuando yo tengo eso, que es una suma de strings, eso decimos que es una concatenación, ¿cierto? Y eso me va a dar como resultado hola amigo, ¿ok? Es decir, va a concatenar cada uno de los strings que estuve sumando, ¿ok? Y me va a dar este string final. Eso es lo que se está haciendo acá. Se está tomando este string, ¿ya? Este string se está sumando a este otro string, ¿ya? Ahí vamos a ver ahora qué es lo que hace este otro, ¿ya? Y eso se está sumando a este otro string,
y eso se está sumando a este otro. Ya, básicamente lo que yo estoy haciendo en esta línea de código es todos estos strings concatenándolo y creando un string más largo que va a ser todo esto junto. Lo mismo que le había enseñado en el ejemplo anterior. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es esto, qué string me devuelve. Y para saber eso, primero les voy a enseñar algo. En Java, cuando yo tengo if a menor que 5, es igual a 10, imagínense que yo tengo eso en Java, ¿ya? Es decir, aquí creo B, yo digo in B igual a, qué sé yo, a 17, ¿ya? O no, déjeme así nomás, sin darle ningún valor. Y entonces yo tengo A en algún lugar y yo digo, si A es menor que 5, B es igual a 10. Y en caso contrario de que A no sea menor que 5, B es igual a 15. ¿Ya? Si yo quiero, tengo este tipo de if, que son if más cortitos, que son un if y un else, yo eso puedo abreviarlo en Java de la siguiente manera. Pongo la condición, ¿ya? Y pongo un signo de interrogación. Y luego del signo de interrogación, acá yo pongo la línea de código que se va a ejecutar en caso de que esto sea verdadero, ¿ya? Y acá pongo la línea de código que se va a ejecutar, ¿ya? De hecho, aquí no sería la línea de código, sino el valor que va a devolver. En este caso yo tendría que decir b igual a algo como esto. Algo como esto es equivalente a lo que habíamos hecho anteriormente. Aquí lo que va a hacer Java es a menor que 5 y este signo de interrogación. Esto se puede hacer cuando los if son pequeños. ¿Ya? Entonces, a es menor que 5. Si es true, entonces esto va a devolver ese valor de ahí, el 10. Y si es false, va a devolver este valor de acá. ¿Ok? Entonces, fíjense que si esto es true, entonces b va a valer 10. Y si es false, b va a valer 15. Justo lo mismo que teníamos anteriormente. Entonces, este ejemplo que les puse acá es lo mismo que hay acá. ¿Ya? Entonces, si quitamos los paréntesis, porque aquí se ponen los paréntesis para englobarlo todo, ¿ya? Pero bueno, quitamos los paréntesis para no complicar tanto. Fíjense que aquí hay una condición que es si el root es distinto a null. Fíjense, esta sería la primera parte, que es esto, y esta sería la segunda parte. Entonces aquí lo que estoy diciendo es, si el root es distinto de null, entonces este va a ser el string que quiero que concatenes, ¿ya? Y en caso contrario, quiero que devuelvas esto otro, ¿ya? Entonces, ¿qué me está diciendo esta línea? ¿Ya? Esta línea me va a devolver esto, si esto es true, o esto, si esto es false. Fíjense, si esto es true, quiere decir que root no es null. Entonces, si el root no es null, el root tiene un valor. Por lo tanto, aquí a médico lo estaría concatenando con, con esto. ¿Cierto? Lo estaría concatenando con esto. Imagínense que el root sea, qué sé yo, 13.845, ya, algo. Vamos a dejarlo ahí nomás para no seguir escribiendo, ya. Básicamente lo que estoy haciendo es eso. Si el root es distinto de null, súmale eso a este string. Y si vale null, simplemente súmale un espacio en blanco y no sumes nada. ¿Ok? Y lo mismo para esto de acá abajo. Si el nombre es distinto de null, súmale esto de acá. Y si el nombre es null, súmale espacio en blanco. ¿Ya? Y por último le vamos a sumar esto de acá.
Ya, entonces fíjense que el nombre era José, qué sé yo. Ya, entonces, ¿qué me va a devolver este médico? Este método. Para un médico que se llame José y tenga este root, me va a devolver, bueno, aquí va a concatenar todos estos strings, los va a concatenar, los va a concatenar. Ya, entonces básicamente lo que me va a devolver es esto. Si el médico se llama José, me va a devolver médico y entre corchetes el root, cuál es el root, el nombre y cuál es el nombre. Lo que me está haciendo es formateando la manera en que yo quiero que se imprima un médico, ¿ya? Cuando yo tengo una instancia médico, es decir, cuando yo cree un médico M igual a new médico, ¿cierto? Que aquí le tengo que pasar un nombre que va a ser José y le tengo que pasar un root que va a ser, no sé si es este el orden, pero bueno, da igual, ustedes después le pueden cambiar el orden a los parámetros, ¿ya? Si yo creo una instancia, aquí estoy creando una instancia de la clase médico, ¿cierto? Y después hago print m, ya, print m punto toString. Fíjense que el punto toString lo que va a hacer es que va a ejecutar este método interno de acá, por lo tanto me va a devolver este string. Y cuando yo imprima ese string, se va a imprimir esto por consola. ¿Ya? Es una manera, redefinir este método es una manera que yo puedo ocupar para imprimir un objeto, una instancia de la manera que yo quiera. ¿Ok? En este caso lo ocupamos para médico. ¿Ya? Entonces, este es el único concepto que estaba en el modelo del dominio. Por eso es que pertenece al paquete de dominio. No hay más nada, en el dominio no pusimos más nada, por lo tanto, aquí ahora vamos a implementar el paquete lógica, ¿ok? El package que está en el mismo lugar, pero ahora es punto lógica. Y para implementar la lógica tengo que acceder a lo que hay en el modelo del dominio, por lo tanto, aquí ponemos importa todo lo que haya en el paquete de dominio que definí anteriormente, ¿ok? El asterisco se significa todo. Ya, vamos al nodo médico. El nodo médico no tiene mayor magia. Esto casi siempre es lo mismo. Lo único que va a variar es que en lugar de médico va a decir estudiante, en lugar de médico va a decir lo que quiera que esté almacenando. Ya, en este caso, tengo la variable médico que me va a almacenar el dato. Ya, aquí tengo la variable siguiente que me va a almacenar un enlace al siguiente elemento. Aquí tengo el constructor. Fíjense que aquí el constructor lo implementan como yo les había dicho. Ya, que aquí les pasan el médico y dice el nodo actual, ya, es decir, el nodo actual, el médico va a ser ese que me pasa y el siguiente por ahora va a ser null. ¿Ok? Entonces, cuando me pidan el médico, yo devuelvo esta variable interna. Cuando me pidan el siguiente, yo devuelvo la variable interna siguiente. Y cuando me cambien, me den un nodo siguiente, ya, yo lo actualizo mi siguiente. Esa es la clase nodo, no tiene más magia. ¿Ok? Vamos a la clase lista médico. Bueno, lista médico tienen que tener un puntero al primero, como habíamos dicho, ¿ya? Y el constructor, bueno, el primero va a ser null, porque en principio la lista cuando yo la creo no tiene ningún elemento. Por lo tanto, el first va a estar apuntando a null, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Que no hay elemento. Entonces, cuando yo inserte un nodo, ¿ya? Aquí dice insertar primer, porque el nodo siempre lo voy a estar insertando al principio, ¿ya? Entonces, cuando me den un médico para insertarlo en la lista enlazada, yo creo un nodo a partir de ese dato que me están dando, ¿ya? Y entonces le digo a ese nodo que su siguiente ahora va a ser el first, ¿ya? Y a la lista le digo que su first, fíjense que esto se lo estoy diciendo al nuevo nodo, ¿ya? Le estoy diciendo, tu siguiente va a ser el first que tiene la lista ahora. Y a la lista le estoy diciendo, mira, ahora tu first no es el que tienes ahora, sino el que yo estoy agregando nuevo. Y listo. Así se inserta al principio de una lista enlazada. ¿Ok? Si yo quiero obtener el primero, simplemente devuelvo el first. ¿Ok? Y aquí esto es un toString. El toString básicamente lo mismo. Yo lo que tengo que hacer es crear un string, que lo voy a crear aquí en salida, ¿ya?
tengo que crear un string que contenga todos los datos de esa lista, ¿ya? Y luego tengo que devolver ese string. Así es como funciona tu string para cualquier clase, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es obtener el primer médico, ya actual. Esto es lo mismo que ocurre, ¿cierto? Lo que quiero hacer ahora es iterar por las listas y agregar los datos de todos los médicos a esta, a esta variable, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo es itero y digo, dame el dato del nodo actual, ¿ok? Obtengo el dato del nodo actual y digo, salida es igual a nombre más médico.getRoot. Bueno, aquí en realidad están escribiendo un poco mucho, ¿cierto? Aquí yo podría decir, salida es igual a salida más médico.toString, ¿ya? Y ahí estaríamos listos, ¿ya? Aquí, como está aquí, ¿cierto? Puedo poner salida es igual a salida más médico.toString y listo. El médico.toString se encarga de imprimir los datos del médico y ya. Lo otro que puedo hacer es yo concatenarlo aquí nomás, poner el nombre, después aquí ponerle, concatenarlo con el nombre, después ponerle root y concatenarlo con el root. Y después ponerle un salto de línea. ¿Ok? Lo otro que puedo hacer es sumarle un médico.toString y aquí sumarle al final un salto de línea, para que cada médico me quede en una línea. Porque no sé si esto string de médico me creó un salto de línea. A ver, vamos a ver. El toString de médico no tiene ningún salto de línea. Es decir, él simplemente imprime este string, pero no salta para la siguiente línea. Por lo tanto, aquí si yo quiero que cada médico esté en una línea siguiente, aquí al final yo tendría que concatenarlo con el \n. El \n significa salto de línea, ¿ya? Es como un string especial. Esto es un string especial que significa, no es ningún carácter, no es A, B, C, nada de eso. Es un carácter especial que significa que tienes que saltar de línea cuando estés imprimiendo ese string, ¿ya? Entonces ya procesé el objeto actual. Entonces lo que hago ahora es que me muevo al siguiente objeto, ¿ya? Proceso el objeto actual, me muevo al siguiente objeto y listo. Ya chicos, entonces ya aquí esta es la interfase, tipo interfase, aquí se implementa la interfase y después ustedes vean si les hace sentido o no. Es decir, aquí esto es lo mismo que habíamos definido en Sistema Médicos IPL, aquí se sobrescriben los métodos de la interfase, ya porque esta es la clase que implementa la interfase. Y aquí está la clase principal, ya que es la clase que va a tener en main. Y la clase principal necesita necesita importar todo lo que hay en dominio. Y recuerden que aquí en la clase principal ustedes lo que van a implementar es la lectura, escritura de datos, porque el sistema, la primera vez que ustedes lo crean, va a estar vacío, ¿cierto? El sistema va a estar vacío. Entonces, cuando ustedes van leyendo datos de un archivo, ahí van llenando el sistema. Entonces, el sistema es de aquí hacia arriba. Todas las clases que están de aquí hacia arriba forman parte del sistema. Pero ahora yo tengo que implementar la clase que va a rellenar los datos de ese sistema. Es decir, que va a leer el archivo y va a rellenar los datos de ese sistema. Por lo tanto, aquí yo creo la clase app y en esa clase tengo que implementar leer médicos, ya que es la que hice. Va a ir por cada uno de las líneas del archivo. Bueno, en realidad dijo que leía de consola. Por lo tanto, va a ir a la consola y va a pedirle root. Si el root vale 111, ya simplemente sale, ¿ya? Y si no vale 111, le pide que ingrese el nombre del médico y lee el nombre del médico y luego ingresa un nuevo médico en el sistema con el root y el nombre, ¿ya? Fíjense que aquí, como parámetro a este leer médicos, tengo que pasarle el sistema, ya para que pueda insertar en ese sistema. Ya, recuerden que en este sistema, desde acá, desde app, yo solamente tengo acceso a estos métodos que definí aquí en la interfaz. ¿Ok? Es decir, insertar médico, obtener médico o obtener datos de médico, en dependencia de el que ustedes quieran implementar. ¿Ya? Pero solamente voy a acceder a dos métodos. No voy a tener más acceso que eso.
Por lo tanto, aquí en sistema yo quiero leer los archivos de las líneas de este archivo e insertarlos como médicos al sistema, cada línea, ¿cierto? Y eso es lo que hace este método que se llama leer médicos. Este otro método que se llama desplegar médicos, ya lo que hace es que obtiene una lista de médicos e imprime, fíjese que esto es lo mismo que pusimos en el toString de la lista de médicos. Como les decía, ustedes lo implementan de la manera que más conveniente les sea. Si quiere, implementan esto en esta clase, ya, o lo implementan en la clase lista médico, como lo hicimos acá, ya, que en la clase lista médico fue donde lo imprimimos, ya. Como les decía, si ustedes acá afuera no necesitan la lista médico para más nada, simplemente para imprimir, yo les recomiendo que el imprimir lo definan dentro de la propia lista, para que no estén agregando aquí más lógica, que no tendrían que estar agregando ya. Simplemente esta lógica agregarla dentro de tu string de la lista y ya, y listo. ¿Ok? Entonces, aquí estaría el main, que el main es el que se ejecuta cuando yo doy a ejecutar a Java. Java lo que hace es que busca el main y lo ejecuta. Entonces, el main va a crear una nueva instancia de mi sistema. Fíjense, mi sistema, yo definí el modelo del dominio, definí el diagrama de clase, todo estas cosas, pero cuando yo creo el sistema nuevo, no tiene ningún dato. Es decir, ya están definidas las relaciones entre clases y todo, pero no tiene ningún dato. Entonces yo necesito insertar los datos. Aquí está insertando los datos. Leer médicos. Y para eso le paso la variable sistema. Entonces leer médico lo que va a hacer es leer el archivo e insertar en esa clase sistema. Eso va a ser así siempre. Ya cuando ustedes tengan que leer algo de consola o leer algo de un archivo, tienen que hacerlo aquí, en esta clase principal. Ya que no, esta clase principal, fíjense que no aparece en el diagrama de clase. Esta clase principal es la que utiliza la interfase que ustedes definieron en el diagrama de clase. ¿Ok? Entonces, esta clase principal no está en el diagrama de clase y es la que ustedes van a ocupar para leer de archivos. ¿Ok? De archivos o leer de consola e insertar esos archivos a su sistema, ¿ya? Que es lo que está haciendo aquí. Está leyendo los médicos de consola y lo está insertando al sistema. ¿Ok? Y por último, lo otro que teníamos que hacer era imprimir los datos de los médicos. Yo les recomendaría esta vía de aquí, ¿ya? Es decir, simplemente definir una función que sea obtener datos médicos y que esa función llame al toString de la lista, ¿cierto? Al toString de la lista médico y chao. O lo otro que pueden hacer es obtener la lista de médicos a partir de este otro método, ¿ya? Y después llamar al método este que implementaron acá, que es desplegar método, con esa lista de médicos, ¿ya? Entonces, este método lo pueden implementar en la clase principal o dentro de la lista, en dependencia de si quieren hacerlo por esta vía de 1 o si quieren hacerlo por esta vía 2, ¿ya? Si ustedes lo único que quieren hacer es imprimir y no quieren hacer nada con la lista de médicos, yo les recomiendo la lista 1, porque no es una buena práctica sacar una lista de médicos, ya, si simplemente lo que quieren hacer es imprimir. Si ustedes lo que quieren hacer es imprimir, bueno, devuelvan los datos de los médicos y lo imprimen, y chao. Pero si quieren hacer algo más con la lista de médicos, qué sé yo, promediar las edades, obtener los roots, no sé, algo más que quieran hacer con la lista de médicos, acá en la clase principal, que quizás no tendría mucho sentido, porque si quieren hacer algo más con la lista de médicos, supuestamente es un contrato y eso debería estar en la interfase, ¿ok? Y no aquí en la clase principal, ¿ya? Pero bueno, esto es otra vía que también pueden ocupar, ¿ya? Aquí el desplegar médico, que es como el imprimir médico, lo implementan acá afuera en lugar de estar imprimiendo en lista y ya, y lo llaman acá. Y eso sería todo. Eso es una lista de nexo simple. Vimos su implementación desde cero, su modelo de dominio. Aquí esto es un ejercicio bien sencillo, pero los ejercicios más complejos simplemente sería
mezclarlo con el tema de la gerencia y todo lo que hemos visto hasta ahora, pero básicamente es lo mismo. Ahí después pueden ir aquí al capítulo y ver otros ejemplos, pero no es muy diferente a lo que yo les mostré aquí con un ejemplo sencillo. ¿Ya? Lo que quise separarlo de todo lo que es gerencia y todo lo que es contenedores y todo eso para centrarme en lo nuevo. ¿Ok? Pero ya cuando yo me centro en lo nuevo y entiendo esto nuevo, ya incorporarlo en lo que ya yo sé, no es complicado. ¿Ya? Porque simplemente es mezclar los dos conocimientos que tengo. Ok, chicos, entonces eh, ya, eso sería todo por hoy. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta que quieran hacer. ¿Ok? Yo, para los que están viendo el video, aquí me despido y paramos la grabación. Chao, chao, que estén muy bien, que tengan un excelente fin de semana. Bueno, en realidad los que estén viendo el video pueden verlo en cualquier momento, así que tengan un excelente día, noche, lo que sea, y nos vemos. Chao, chao.